Bueno, muy buenos días, compañeros de la mesa. Muy buenos días a la rectora de la Escuela Politécnica Nacional, a los rectores aquí presentes, a los profesores, profesoras, estudiantes que nos acompañan el día de hoy, los directivos del Sistema Nacional de Educación Superior, en fin, y a los compañeros y amigas de la sociedad civil. El propósito fundamental de este acuerdo nacional, sin lugar a dudas, es llegar a acuerdos y compromisos, sobre todo compromisos con el cambio del país. Acuerdos y compromisos con cómo enfrentar a través de la educación un nuevo modelo de desarrollo, cómo enfrentar a través de la educación la relación con la sociedad y los compromisos que tiene que asumir la sociedad efectivamente para ese cambio. Es mirar con absoluta claridad el papel y el rol que tiene que cumplir la economía, pero también el rol que tiene que cumplir la cultura y el rol que tiene que cumplir la modificación de los comportamientos de la gente en función de grandes objetivos, tanto individuales como personales. Y aquí destaca un aspecto muy importante, que siempre lo reiteramos. Sin lugar a dudas, uno de los instrumentos más importantes del cambio individual, o el cambio de las personas, pero también el cambio de las sociedades y de los estados, es la educación. Pero no es cualquier educación. Es decir, así como la educación puede servir para el cambio, puede servir para la opresión, y lamentablemente el rol cumplido por muchísimo tiempo en cuanto a una escuela opresiva que sigue siendo de alguna manera heredera de la cárcel o de la fábrica, no sirve para el cambio, sirve para la domesticación, y que lo que nosotros queremos finalmente es que se establezca un modelo educativo para el cambio de las personas y que esta educación en tal sentido se convierta en un instrumento de liberación, en un instrumento de potenciación de lo mejor del ser humano y de las sociedades. En cuanto a la educación superior, los retos son inmensos en este aspecto. Y estos retos solo pueden surgir de la conversación, del diálogo, del acuerdo, de la controversia, de levantar sobre la mesa diferentes visiones, de ponernos de acuerdo, por ejemplo, en la calidad. ¿Qué tipo de calidad de la educación queremos? La calidad mirada nuevamente desde la empresa, o de esa visión que lamentablemente nos conduce a no tener una mirada educativa que forme a los seres humanos integralmente, y seres humanos integralmente comprometidos con la sociedad, o solamente seres humanos comprometidos con el mercado, por ejemplo, ¿no? La discusión del tema de la calidad de la educación es fundamental en todos los niveles, y llegar a acuerdos sobre eso. Esto es bien importante señalar, porque muchas veces creemos que ya tenemos acuerdos sobre, por ejemplo, sobre temas tan importantes como estos, y es mentira, no tenemos. Tan es así que a veces de institución a institución tenemos diferentes miradas de lo que significa la calidad. Esto lo hemos comprobado incluso mirando cuáles son las propuestas que dentro, por ejemplo, del sistema universitario se tiene. Una es la mirada de una universidad, otra dentro del sistema público, otra la mirada de otra universidad, y una quinta de alguna mirada que pueda tenerse desde el sector privado. ¿Qué entendemos por calidad y cuál es la calidad correspondiente a las necesidades del país en estas condiciones históricas que estamos viviendo? Esto es fundamental, porque sin eso no tenemos la hoja de ruta para otra cantidad de productos que debemos tener desde la educación. ¿Cómo van a tener que ser formados los profesionales? ¿Qué profesionales? ¿Qué profesiones?
¿Cómo tiene que orientarse la ciencia y la tecnología? ¿Qué tipo de ciencia y qué tipo de tecnología? O si no, vienen esas situaciones, a ver, antes de querer construir Silicon Valley en cualquier lado de la provincia de Imbabura y desestimular, y esa es la experiencia vivida, por ejemplo, la inversión, el conocimiento y la innovación en centros tan importantes como la Escuela Politécnica Nacional u otras entidades, ¿no? Debemos ponernos de acuerdo. Debemos ponernos de acuerdo en qué sentido y qué sentido debe tener la educación. Para la educación general esto es vital. ¿Qué tipo de escuela? ¿Qué tipo de bachillerato? Igual para establecer este diálogo, esta sinergia con las universidades. ¿Qué tipo de profesor? ¿Qué tipo de docente? Es decir, son preguntas cruciales y fundamentales que tenemos que hacernos y que muchas veces las relegamos. Por eso es importante sentarnos y hablar con claridad, con franqueza, donde coloquemos las sintonías, pero también las discrepancias, y que estas, y tanto discrepancias como los acuerdos a los que se llegue, sean levantados en una mesa donde tengamos, por supuesto, un aspecto fundamental: la discusión informada, no el cliché. Ese esfuerzo pretendemos hacer. Y en este esfuerzo está empeñado, y con esto culmino, porque ya tengo la limitación, gracias por poner el letrero. Es importante recoger esta voluntad que tiene la sociedad civil. El que hayamos llegado a este punto, al menos en educación, es que la sociedad civil se ha movilizado por construir espacios de conversación y de acuerdos desde hace mucho tiempo. Al menos yo tengo un registro desde la década de los 90 con mayor conciencia, desde los inicios del 2000 con mayor fuerza y los últimos meses con más consistencia, al menos recogidos del presente. Sin la sociedad civil no puede haber este efectivo cambio. En otras palabras, si el Estado y la sociedad civil no dialogan, no se puede construir políticas públicas que se sustenten en el tiempo. Entonces, el gobierno nacional, el presidente de la República han apostado por esta situación y nos parece de crucial importancia entender este momento en su real dimensión. Es una gran oportunidad para sentarnos, poner los puntos sobre la mesa, acordar en lo que se tenga que acordar y también poner las discrepancias y sobre todo mirar hacia adelante. Este reto es un reto crucial, es un reto importante que hay que asumirlo con la seriedad que el momento histórico que estamos viviendo demanda. El país requiere cambios y el papel de la educación es importante. Por esta razón terminaré señalando, el acuerdo también nos lleva en educación a decirle a la sociedad, al Estado y al país que una de las primeras prioridades nacionales es la educación y tenemos que mirar con esa óptica lo que efectivamente desde nuestra situación individual y colectiva e institucional demanda. Muchas gracias por la atención. El gobierno de todos.